Y el tiempo de Sebas Campanario, un hombre que sigue muy minuto a minuto qué es lo que va a pasar en términos de innovación, creatividad, que hoy nos promete una presentación única, Efecto Pulp Fiction, la nueva dinámica del cambio. Bienvenido, Sebas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, José, por la invitación. Es un honor para mí estar en este evento de negocios del futuro. Vi también que hay un montón de amigos en el line-up, así que para mí es un lujo. Yo escribo estos temas. El Efecto Pulp Fiction fue justo el título de la columna de Alter Eco, que hice el domingo, que anticipé un poquito lo que voy a contar ahora. Como periodista, la verdad es que nunca tuve tantas historias para contar, tantas ganas y tan poco espacio, si querés, para contar lo que está pasando en este 2020 con una dinámica de cambio que es tan trepidante, ¿no? A mí me gusta mucho un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que él siempre habla de los años interesantes. Él se refiere al siglo XX, pero sin duda los años son muy interesantes hoy. Y hay una escritora muy buena argentina, se llama Mariana Enríquez, que hace un par de semanas en un reportaje dijo que sin duda, digamos, son tiempos interesantes para contarlos hoy en día. No se sabe si tanto para vivirlos, pero para contarlos seguro. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en estos minutos. Contar un poquito qué características tiene este proceso de cambio. Es un tema gigantesco, obviamente, no vamos a hablar de todo, pero sí hacer una mínima tipología, digamos, de qué tipos de cambio estamos viendo. Y ahí en esos tipos de cambio va a entrar el tema del efecto Pulp Fiction. Pero primero, déjenme decirles cuáles son para mí las grandes avenidas que hay hoy de dinámica, de transformación. Una tiene que ver con lo más obvia, sobre la cual escribimos la mayoría de las notas los periodistas y conversamos la mayor cantidad de veces, que tiene que ver con la aceleración de algunas tendencias que ya estaban lanzadas, ¿no? Ahí básicamente lo más común es hablar del tema digital, el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, ¿no? Pero no solamente el tema digital. Uno también, cuando hace notas sobre, por ejemplo, sobre energías alternativas, agenda de sustentabilidad, ahí también, digamos, los actores te cuentan, cuando vos los entrevistás, que estamos viendo un 2020 en el cual muchas tendencias que se estimaban desplegar de aquí a 2, 3, 5 años, se dieron completamente en el primer semestre del 2020, ¿no? Entonces, hay un montón de avenidas, no solamente de cambio tecnológico, sino también social, de cambio climático, de cambio generacional, etcétera, en las cuales en el 2020 estamos viendo una aceleración de tendencias que ya estaban lanzadas, ¿no? Típicamente, un ejemplo típico es la inteligencia artificial, ¿no? Que este año tuvo hace 3 meses un evento súper importante. Yo creo que ya hice tres Alter Ecos sobre este tema, que es el lanzamiento de un nuevo sistema de lenguaje natural en inteligencia artificial que se llama GPT-3, que es más de 100 veces más poderosa que la versión anterior, que va a implicar, por ejemplo, que las máquinas puedan hacer poesía difícil de distinguir de la de los seres humanos, puedan hacer artículos de investigación, puedan hacer, digamos, productos mucho más sofisticados que los que había con las versiones anteriores, ¿no? Entonces, por ahí tenemos toda una avenida de cambio que tiene que ver, como decíamos, con aceleración de algunas tendencias que ya estaban lanzadas. A mí me resulta mucho más interesante como periodista y como curioso, digamos, como curioso en acción, ver lo que está pasando, no con tendencias que ya venían, sino con cosas nuevas, ¿no? Completamente nuevas, que tienen que ver con lo que se llama el campo de la complejidad y de los sistemas complejos. Básicamente, complejidad no es algo complicado, ¿no? El motor del auto es algo complicado. Nosotros podemos arreglar una pieza del motor y el motor, eventualmente vuelve a funcionar. En un sistema complejo, cuando nosotros tocamos una de las partes, alteramos todo el sistema. Se producen efectos de avalancha, se producen exponencialidades, tipping points, etc. El COVID básicamente es un gran sistema complejo. En un sistema complejo uno tiene que aprender a bailar con ese sistema. No es que uno pueda solucionar un problema, sino que tenemos que bailar con eso, con el COVID y con esta economía. Estamos todos bailando. Y esto tiene que ver con efectos que empieza a haber y cambios que empiezan a suceder y emerger, que son una especie de carambolas a varias bandas, ¿no? En principio, completamente imposibles de predecir, ¿no? Si viene alguien acá, un economista o la profesión que sea, a contarles cómo va a ser el mundo en el 2021 o ni siquiera en el 2021, a fin de año, probablemente les esté mintiendo, porque nadie podía predecir al principio de año lo que está sucediendo hoy. Y esto tiene que ver con estas carambolas a varias bandas que son inherentemente imposibles de predecir, que exigen un trabajo multidisciplinario. Esta palabra también, que por ahí está un poco gastada y que a veces suena un poco obvia, es más protagonista que nunca en el 2020, porque no hay ningún cerebro en el mundo
que pueda lidiar con la complejidad de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Que tiene una capa política, una capa social, una capa epidemiológica. Aquí estamos viendo en el slide una especie de hidra de varias cabezas, que para mí es el monstruo del COVID, que tiene una cabeza que es el tema biológico, que es la más obvia, pero tiene otra cabeza, como decíamos antes, política, social, económica, de salud mental, ¿no? Estoy escribiendo un montón en el diario sobre las consecuencias que tiene todo este tema en la salud mental, que son enormes. En economía, para que se hagan una idea, hay proyecciones de billones de dólares de costos de este tema para los próximos años. Para que tengan una idea, es un sexto, un quinto, un séptimo más o menos del PBI global como desafío de salud mental de aquí al 2030. Entonces ahí empezamos a ver un montón, digamos, de emergentes raros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos están aumentando las ventas de laberintos, la gente se quiere evadir. Laberintos se vendían hasta el año pasado solamente para ferias, para congresos, etc. Ahora hay gente que los quiere poner en la casa, ¿no? Y hay un montón de noticias que son como animales extraños, ¿no? Que no surgen de una tendencia que ya venía, sino que son completamente novedosas, ¿no? Hace poco, también hace 3 semanas, creo que en Alter Eco escribí sobre la agenda pulpo, ¿no? A partir de un documental muy bueno que les recomiendo en Netflix, que se llama Mi maestro el pulpo. Y la nota, bueno, tenía que ver en la relación de los pulpos con lo que llaman nuevos jardines de pensamiento, que es otra también tendencia de este 2020. Entonces, digamos, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Yo también me lo pregunto, a veces no cito a ningún economista, no es una nota de economía, pero bueno, tiene que ver con esta dinámica de cambio que mencionábamos. Y dentro de esta gran dinámica de cambio, si quieren, más cercano a lo que tiene que ver con aceleración de tendencias que ya estaban lanzadas, tenemos este efecto Pulp Fiction, que es el título de la charla de hoy. No sé si vieron la película, imagino que sí, todos vieron la película Pulp Fiction. Ya tiene más de un cuarto de siglo, tiene 26 años, estamos grandes todos. Pulp Fiction en su momento, cuando la filma Quentin Tarantino, es todo un suceso, y 25 o 26 años más tarde, los críticos de cine, los analistas de cine comentan que junto con Star Wars y junto con algún tanque de Spielberg, probablemente hayan sido las películas más bisagras de la historia, por lo menos del cine pop, ¿no? No tuvo Pulp Fiction la taquilla y los millones de dólares que recaudaron Star Wars seguramente, pero sí fue una película que modificó para siempre la forma de hacer cine, ¿no? De las futuras generaciones de directores de cine. Mucho de las series, la forma narrativa de las series que vemos hoy, tuvieron su origen y su nacimiento en Pulp Fiction. ¿Y qué fue en particular lo que sucedió? Esta película, bueno, cambió, como decíamos, mucho en la historia del cine, pero también cambió muchísimo la historia de este hombre, que es John Travolta, que tenía una particularidad. John Travolta inicia su serie artística como estrella de cine a fines de los 70, ¿no? Con películas famosas como Fiebre de Sábado por la Noche o Gris, películas multi exitosas, pero él, después de esas películas, cae en una especie de bache y está durante varios años que no da pie con bola, ¿no? Que no hace ninguna buena película, no gana plata, cae en adicciones, o sea, tiene una historia, una vida muy complicada, hasta que Quentin Tarantino lo llama para su personaje en Pulp Fiction de Vincent Vega, y él, a partir de ahí, desde ese momento, ya empieza a cobrar más de 10 millones de dólares por película, de ahí en más. Entonces, es una persona, una trayectoria que venía, digamos, completamente hundida y amesetada, y con Pulp Fiction se dispara de nuevo al estrellato y sigue, digamos, cobrando un montón de plata por las películas que hace. Entonces, uno, digamos, puede pensar en un efecto Pulp Fiction para un montón de tecnologías y de tendencias de cambio que estamos viendo hoy. Esto yo lo vi por primera vez en un tuit de Mark Pollard, que es un futurista, un estratega muy, muy interesante, lo pueden seguir en Twitter, que él lo que hizo fue hacer una relación muy, muy breve entre la película y creo que los códigos QR, ¿no? De los cuales vamos a hablar ahora, pero el que armó la etiqueta y se puso a coleccionar distintos eventos de efecto Pulp Fiction, y con quien estuve hablando en las últimas semanas para la charla de hoy, es Carlos Pérez, que estuvo hoy abriendo este evento de Negocios del Futuro. Carlos es, bueno, uno de los mejores creativos de la Argentina y es el director de BBDO. Creo que estuvo con Nico Pimentel, que también es un amigo, abriendo el evento de hoy, y con él estuvimos peloteando otras avenidas de efecto Pulp Fiction para comentar. La primera que se menciona es la de los códigos QR. ¿Se acuerdan? Son estos códigos que parecen una especie de
de Tetris, ¿no? Que hoy usamos todo el tiempo, pero que no son tan nuevos, ¿no? Los códigos QR surgen en el año 94, una subsidiaria de la empresa Toyota los crea en ese año. En Japón inmediatamente empiezan a expandirse por todo Japón. Uno ve fotos de fines de los 90 con carteles en Tokio, en ciudades japonesas, ya con los códigos QR. Yo recuerdo para esa época haber hecho notas diciendo se venían con todo, íbamos a estar todos íbamos a estar rodeados de efectos de códigos QR en las vidrieras, en los carteles, en todos lados. Y eso no pasó, ¿no? Los QR empezaron a tener una declinación, no se usaban, la gente no los enganchaba por temas de costumbre, era como que no terminaban de enganchar. Y finalmente, con la pandemia, este año han estallado, digamos, con lo que se llama la economía low touch o intermitente, ¿no? Pasa algo similar con los drones. A los drones, si ustedes ven revistas como Fast Company, las revistas que hablan de temas de innovación, de hace 3 o 4 años estaban en todas las listas de la tendencia más hot del año, que se venían, que startups con valuaciones multimillonarias, etc. Y desde hace 2 años la industria de los drones se estancó. O sea, venía creciendo al 20-30%, pero eso no es una tasa de crecimiento para un sector que está naciendo, ¿no? Es una tasa de crecimiento baja, que de hecho es la mitad de lo que venía creciendo en los años anteriores. Y obviamente con la pandemia, con todo lo que es el comercio electrónico, el delivery no humano, pasó de nuevo a estallar, ¿no? Y sobre todo hay mucho proyecto corporativo, hay mucha empresa grande que tenía su proyecto de drones medio postergado, viendo qué hacía, porque el tema del modelo de negocios no terminaba de funcionar, y este año todas lo han puesto en el primer lugar, con lo cual, digamos, la industria de los drones también está viviendo su propio efecto Pulp Fiction. Después hay un montón de otras tendencias divertidas para mencionar que no tienen que ver con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Twitter hace unas semanas se dio toda una discusión entre historiadores clásicos, porque de golpe una rama de la historia, de la disciplina, como es la historia medieval, que parece que era una rama bastante marginal y con gente, digamos, que habitualmente no estaba acostumbrada a que la llamen de medios de comunicación, etcétera, de golpe sale de estrellato, ¿no? Porque estamos en un montón de cuestiones con similitudes, con el medioevo, con la peste, estando encerrados, con incertidumbre, muchas perspectivas sombrías, etcétera. Entonces hay un montón de historiadores medievales, que eran, como les contaba, personas que no estaban acostumbradas al estrellato mediático, que de golpe empiezan a salir mucho en los medios de comunicación, ¿no? Con el cuidado, obviamente, de no pensar que la historia se repite, porque la historia nunca se repite, pero sí haciendo algunas referencias a este campo. Hay otra avenida que está viviendo su propio efecto Pulp Fiction, que tiene que ver con los juegos de mesa, ¿no? Que también están viviendo como una nueva vida, que hace a una dinámica que tiene que ver con el mundo offline y el mundo online. En esta foto ven a chicos jugando Dungeons and Dragons. Yo cuando era adolescente jugaba mucho a los juegos de rol. Es una temática, digamos, que estalló con la serie Stranger Things, ¿no? Que tuvo su propio efecto anterior con Stranger Things, en la cual los chicos en la década del 80 jugaban a Dungeons and Dragons. Son juegos en los cuales uno puede estar varias horas, varios días encerrado en el garage, en la casa, con amigos. Hay una persona que es el maestro, el Dungeon Master, que cuenta una historia. Y bueno, la cantidad de jugadores de Dungeons and Dragons a nivel mundial venía estancada, venía mesetada hace varios años, y en la actualidad hay 40 millones de personas jugándolo. ¿Por qué? Porque digamos, toda la explosión de plataformas digitales que hubo en el año 2020 potenció, digamos, todo el mercado de juegos de mesa, que también mueve varios miles de millones de dólares al año. Esto que ven acá es una slide de Among Us, que es un juego que también no es nuevo, ¿no? Among Us se creó en el año 2018, pero con la pandemia pasó de tener 200 jugadores diarios a algunos días, algunos sábados, que es el día donde Among Us explota, a tener algo así como varios millones de jugadores en un solo día. Entonces, también es un juego que, digamos, ha sido descrito en algunas muy buenas notas aquí en La Nación, que ha tenido su propio efecto Pulp Fiction, que no era algo muy protagónico el año pasado o el anterior, no es algo nuevo, y con la pandemia porque, digamos, promueve socialización. Es un juego, para que tengan una idea, parecido al Asesino. Es una nave espacial en la cual hay gente que tiene que discernir
quién es el traidor, quién está saboteando, etcétera, y bueno, gana el último que no es descubierto. Como decíamos, Among Us ha tenido su propio efecto Pulp Fiction, y lo mismo pasa con algunos juegos clásicos, ¿no? Yo juego mucho al ajedrez, por ejemplo, y este año se duplicó la cantidad de jugadores de ajedrez online, con algunos influencers muy importantes. Hikaru Nakamura es un gran maestro japonés súper carismático, no es uno de los mejores jugadores del mundo, pero es una persona que es muy activa en plataformas, en Twitch, etc. Y hay cientos de miles de personas siguiendo cómo él juega las partidas por streaming, etc. Hay otros influencers, mujeres y varones, que juegan al ajedrez y también tienen centenares de miles de seguidores por partida. Entonces es un juego súper clásico, ¿no? que viene de la India antigua, también está teniendo su propio efecto Pulp Fiction, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de avenidas de cambio en las cuales estamos viendo un poco que venían amesetadas, y la pandemia las ha hecho explotar, las ha hecho tener un recorrido mucho más exponencial. En general, cuando uno habla de tendencias de futuro, tiene como varios relatos, ¿no? Y en general los periodistas a veces tenemos un sesgo un poco más hacia la distopía, ¿no? Pues los títulos negativos venden un poco más que los títulos positivos, pero lo cierto es que uno puede hablar de relatos de continuidad, de adecuación a límites, de distopía o de transformación, ¿no? Uno puede hablar de un camino intermedio, de ambitopía, ¿no? O sea, es una palabra que me gusta mucho de un filósofo norteamericano, que él dice que, bueno, estamos teniendo un presente con algunas señales distópicas, pero esas señales nos van a permitir llegar a tiempo a cambiar el timón para no llegar a un escenario tan distópico. Entonces, estamos en ese camino intermedio. A mí me gusta ser optimista, pero no naif, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar ese equilibrio. Hay una escritora, empecé la charla hablando de la escritora Mariana Enríquez y termino con otra escritora que me gusta mucho, que es la francesa Marguerite Yourcenar, que ella dice que es un párrafo medio largo, pero se los resumo. Ella dice que los optimistas y los pesimistas al final del día nos vamos a encontrar en el mismo lugar, o sea, de acá a marzo, al mes del año que viene, el 2022, cuando sea, todos nos vamos a encontrar en la realidad, ¿no? Pero bueno, en el medio, la gente que es optimista la pasa un poco mejor, ¿no? Y se angustia un poco menos. Creo que esto se lo dijo Mario Blecher a José del Río en un evento de La Nación, no sé si el año pasado o el anterior, pero a mí me parece una buena reflexión, digamos, para terminar de compartir este efecto Pulp Fiction y esta dinámica de cambio que estamos viendo en 2020 con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.